¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas parejas parecen tener esa chispa, esa conexión mágica que nunca se apaga, mientras que otras, bueno, se quedan atrapadas en la monotonía y la rutina? No es suerte ni un misterio inalcanzable. La verdad es que no se trata solo de amor o pasión fugaz. Hay cimientos emocionales mucho más profundos y sólidos en juego, pilares que, si los cuidas, sostienen una relación vibrante y duradera. Bienvenidos a Anatomía de una relación sana, el espacio donde desentrañamos los secretos para construir vínculos auténticos y llenos de vida. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a revelar ese secreto a voces para nunca perder la chispa. Prepárense porque vamos a explorar los 4 pilares fundamentales de la intimidad emocional, esos que son absolutamente esenciales para mantener viva la conexión con tu pareja. No son conceptos abstractos, son herramientas prácticas que puedes empezar a usar hoy mismo. ¿Están listos para transformar su relación? Intimidad. El primer pilar, y quizás uno de los más malinterpretados, es la intimidad. Cuando escuchamos esta palabra, muchos piensan automáticamente en lo físico, ¿verdad? Pero la intimidad es muchísimo más que eso. Es esa conexión emocional profunda, casi sagrada, que nos permite sentirnos completamente seguros, auténticos y vistos por nuestra pareja. Es la capacidad de abrir tu corazón, de compartir tus pensamientos más íntimos, tus sentimientos más vulnerables y tus sueños más salvajes, sin miedo a ser juzgado, criticado o incomprendido. Imagina esto, llegas a casa después de un día de esos que te agotan el alma, te sientas con tu pareja y le cuentas tus preocupaciones, tus frustraciones, quizás hasta tus miedos más profundos. Y en lugar de recibir un consejo no solicitado o una crítica, encuentras un refugio. Sientes apoyo incondicional, comprensión genuina y un abrazo silencioso que te dice, estoy aquí contigo. Esa, mis amigos, es la intimidad en acción. Es el pegamento invisible pero poderoso que une a la pareja, creando un espacio seguro donde ambos pueden ser quienes realmente son, sin máscaras ni pretensiones. Sin intimidad, una relación puede sentirse superficial, vacía, como un barco a la deriva sin un puerto seguro. Es ese conocimiento mutuo profundo, es saber qué hace reír a tu pareja, qué le quita el sueño, cuáles son sus anhelos más grandes. ¿Cómo se construye? Con pequeños actos diarios. Dediquen tiempo de calidad, un tiempo donde las distracciones, adiós celulares, queden a un lado. Pregúntense mutuamente cómo fue su día, sí, pero vayan más allá de lo superficial. Indaguen sobre qué les preocupó, qué les hizo sentir vivos, qué les enseñó algo nuevo. Compartan sus momentos ajá y sus momentos uff. La vulnerabilidad compartida no es una debilidad, es el camino más directo hacia una conexión emocional inquebrantable. Así que mi consejo es, hagan de la intimidad una prioridad. Creen rituales de conexión, quizás una charla profunda antes de dormir, un café mañanero sin prisas o una caminata donde solo ustedes dos existan. Esa inversión en su mundo interior compartido fortalecerá sus vínculos de manera que ni se imaginan. Pasión. Ahora pasemos al segundo pilar, ese que le pone sabor y emoción a la vida en pareja, la pasión. Y no, la pasión no se trata solamente de la atracción física, aunque por supuesto es una parte vital. La pasión es esa chispa vibrante que mantiene viva la conexión erótica y emocional entre ustedes. Es el deseo ardiente, la atracción magnética, el disfrute mutuo que se alimenta de la novedad, la aventura y los momentos compartidos. La pasión es el motor que nos impulsa a explorar, a desear y a mantener ese entusiasmo por el otro. Puede ser la emoción de un viaje espontáneo, la adrenalina de probar algo nuevo juntos, o simplemente la alegría de redescubrirse en la intimidad. Es esa energía que te hace sentir vivo y conectado a tu pareja de una manera electrizante. Una forma fantástica de mantener esa llama encendida es siendo abiertos y honestos sobre sus deseos. ¿Qué les excita? ¿Qué les gustaría probar?
qué fantasías tienen. Explorar nuevas formas de conexión íntima, tanto física como emocional, es clave. Esto puede ser tan simple como planear una cita sorpresa que rompa la rutina. Atreverse a probar un nuevo restaurante o una actividad que ambos disfruten. O sí, claro, atreverse a experimentar algo nuevo en su vida sexual. La comunicación es el afrodisíaco más potente. Es crucial recordar que la pasión, como las mareas, pueden fluctuar. Es completamente normal que tenga sus picos y sus valles a lo largo de las diferentes etapas de una relación. La vida nos lanza desafíos, el estrés se acumula y a veces esa chispa puede parecer un poco tenue. Lo importante no es asustarse cuando eso sucede, sino no dejar que la rutina o el descuido la apaguen por completo. Mantener una comunicación abierta sobre sus deseos, sus necesidades y sus inquietudes en este ámbito es fundamental. ¿Han hablado últimamente sobre lo que les gusta? ¿Lo que les gustaría explorar o qué pueden hacer para reavivar ese fuego? No asuman, pregunten. La pasión es un jardín que necesita ser regado y cuidado constantemente. Compromiso. El tercer pilar es el compromiso. Este, queridos amigos, es el ancla que mantiene la relación firme en medio de las tormentas. Es, quizás, uno de los aspectos más cruciales y a menudo subestimados de cualquier relación duradera. El compromiso es esa decisión consciente y diaria de permanecer en la relación, de invertir en ella, de apoyarse mutuamente y de construir un futuro juntos. Implica fidelidad, lealtad inquebrantable y una profunda responsabilidad emocional. Piensen en esto. Cuando toman decisiones importantes de su vida, ¿piensan en el nosotros o solo en el yo? El compromiso se manifiesta en esa mentalidad de equipo. Es planificar un futuro juntos, establecer metas compartidas y sí, también es resolver conflictos con la intención clara de fortalecer la relación, no de ganar una discusión. Es saber que, pase lo que pase, están en esto juntos. Un ejemplo práctico de compromiso podría ser algo tan sencillo como establecer una noche de pareja semanal o mensual. Un espacio sagrado donde ambos se comprometen a desconectarse del mundo exterior, a dejar las preocupaciones laborales a un lado y a concentrarse el uno en el otro. Es un ritual que refuerza su unión, les recuerda por qué se eligieron y reafirma su decisión de seguir eligiéndose cada día. Otro ejemplo es el apoyo incondicional en los proyectos del otro, celebrar los éxitos y ser el hombro donde apoyarse en los fracasos. El compromiso no es una camisa de fuerza, es un voto de confianza mutua. Es saber que, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, la otra persona está ahí, dispuesta a trabajar en ello, a encontrar soluciones y a seguir adelante. Es la seguridad de que ambos están remando en la misma dirección, incluso si el camino se vuelve pedregoso. Sin compromiso, la relación carece de estabilidad, se vuelve frágil y vulnerable ante el primer viento fuerte. Es la base que sostiene todo lo demás, la promesa silenciosa de un para siempre que se construye cada día. Comunicación. Finalmente llegamos al cuarto pilar, la arteria principal que da vida a toda relación, la comunicación. La comunicación efectiva no es solo hablar, es la capacidad de expresar tus sentimientos, necesidades y pensamientos con respeto y empatía. Y lo que es igual de importante, de escuchar activamente a tu pareja. Es un baile, un intercambio donde ambos se sienten escuchados, comprendidos y valorados. Imaginen crear un espacio seguro donde puedan dialogar sobre lo que realmente importa, sin que el miedo al juicio, el silencio incómodo o la crítica destructiva se interpongan. Es hablar no para ganar, sino para entender. Validar las emociones del otro es clave. Por ejemplo, si tu pareja está pasando por un mal momento, en lugar de minimizar sus sentimientos con frases como no es para tanto o ya se te pasará, ofrécele tu apoyo incondicional y comprensión genuina. Di algo como entiendo que te sientas así, debe ser difícil, estoy aquí para ti.
Eso lo cambia todo. La comunicación es la herramienta más poderosa para prevenir malentendidos, resolver conflictos y fortalecer la relación. No es solo hablar, es saber cómo hablar y cómo escuchar. Implica usar mensajes yo me siento triste cuando, en lugar de tú siempre haces que yo me sienta, practicar la escucha activa, prestar atención plena, sin interrumpir ni planear tu respuesta, y ser consciente de tu lenguaje no verbal. A veces un gesto, una mirada o un tono de voz puede comunicar mucho más que 1000 palabras. Así que hágase el favor de hablar abiertamente sobre sus expectativas, sus miedos, sus deseos y sus frustraciones. No asuman que el otro sabe lo que piensan o sienten. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir puentes de entendimiento o levantar muros de resentimiento. Cultiven una comunicación honesta y respetuosa y verán cómo su relación florece y los desafíos se transforman en oportunidades para crecer juntos. Es la columna vertebral que une y sostiene a los otros tres pilares. Entonces, para resumir, los cuatro pilares de la intimidad emocional que hemos explorado hoy son intimidad, pasión, compromiso y comunicación. No son conceptos aislados, sino un ecosistema interconectado. La intimidad crea el espacio seguro. La pasión le inyecta energía y deseo. El compromiso le da estabilidad y dirección. Y la comunicación es el pegamento que mantiene todo unido y funcionando armoniosamente. Estos pilares no son solo teorías bonitas, son prácticas diarias. Son hábitos conscientes que, si se cultivan con dedicación y amor, pueden mantener la chispa de su relación no solo viva, sino vibrante y en constante evolución. No se trata de grandes gestos heroicos que solo ocurren una vez al año, sino de esos pequeños cambios, esas decisiones diarias, esos detalles que demuestran que tu pareja es tu prioridad. Pregúntense honestamente, ¿están alimentando estos pilares en su relación? ¿Hay alguno que quizá hayan descuidado un poco últimamente? La buena noticia es que nunca es tarde para empezar a construir o reconstruir. Antes de despedirme, quiero lanzarles un reto, una pequeña tarea para el hogar. Piensen en cuál de estos cuatro pilares sienten que necesitan fortalecer más en su relación en este momento. ¿Es la intimidad la que necesita un empujón para que se sientan más conectados? ¿Quizás la pasión para revivar ese fuego? ¿O tal vez el compromiso para reafirmar su visión compartida? ¿O es la comunicación la que necesita ser más fluida y efectiva? Compartan sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Me encantaría conocer su perspectiva y aprender de sus experiencias. No hay respuestas incorrectas, solo oportunidades para crecer. Si este episodio les ha gustado, si sienten que les ha dado herramientas valiosas, no olviden suscribirse a Sexualmente y activar la campanita para no perderse el próximo capítulo. En él exploraremos un tema fascinante, por qué algunas parejas pierden la pasión y, lo más importante, cómo pueden recuperarla para revitalizar su relación. Gracias por acompañarme hoy y recuerden, la chispa no se pierde sola, hay que alimentarla y cuidarla día a día. Su relación es un tesoro y ustedes tienen el poder de hacerla brillar.